Por favor, busquen el capítulo 17 de Juan. Juan, capítulo 17. En esta noche tenemos el privilegio de estudiar los primeros 3 versículos de Juan 17 y ver el contenido de nuestra esperanza, que es que el Espíritu Santo nos revela la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Si saben algo de Juan 17, lo llamamos la oración intercesora de Cristo. Saben algo del contexto, es el jueves por la noche. Cristo será crucificado dentro de unas pocas horas, el día viernes. Ha compartido un tiempo muy íntimo con sus discípulos en el aposento alto, celebrando la Pascua, lavando sus pies. Judas ya se ha ido y Jesús con sus 11 verdaderos discípulos ha caminado con ellos desde el aposento alto y va camino hacia el huerto de Getsemaní, donde será traicionado por Judas con un beso. Y lo curioso es de que viendo el versículo 1 de Juan capítulo 18, nos damos cuenta de que mientras Jesús camina con sus 11 discípulos del aposento alto al huerto de Getsemaní, se detiene frente al torrente de Cedrón y levanta sus ojos y ora a su Padre. Y yo me pregunto de por qué es que se detiene exactamente allí en el torrente de Cedrón y por qué Juan pensó que era necesario decirnos esto. Bueno, para ustedes que conocen algo de la geografía de Israel y de Jerusalén en particular, se dan cuenta de que la ciudad de Jerusalén en su esquina tiene el templo. Las murallas básicamente tocan el templo. Y al otro lado de esa muralla está el huerto de Getsemaní. Y lo que separa el monte donde está el templo con el monte donde está el huerto de Getsemaní es precisamente el torrente de Cedrón. Y sabemos algunas cosas de ese torrente en la Biblia. Primero sabemos de que David, después de ser traicionado por Absalón, huye de Jerusalén precisamente cruzando ese torrente de Cedrón. Que es interesante porque Jesús en el aposento alto acaba de decir que su amigo le va a traicionar y cita el Salmo 41, salmo que David escribe cuando huye de Absalón. También sabemos de que el torrente de Cedrón servía para sacar la basura de la ciudad. Vemos 5 o 6 veces en el Antiguo Testamento donde hubo reformas, como bajo Ezequías, bajo Josías, y quemaron los ídolos ahí precisamente en el torrente de Cedrón para que el torrente llevaba toda la basura lejos de la ciudad. Pero en particular, la basura, entre comillas, más importante que ese Cedrón llevaba fuera de la ciudad era la sangre de todos los sacrificios del templo. El torrente de Cedrón servía de drenaje para la sangre de los animales sacrificados. El Talmud, por ejemplo, habla de la tubería que rodeaba el altar, que bajaba la sangre a ese torrente. Ahora piensa un poquito en esto. La historia nos dice, Josefo en particular, que más de 100,000 corderos fueron sacrificados para cada Pascua en el primer siglo. Aún más interesante, en el Talmud, el rabí Yehudá decía que durante la Pascua los sacerdotes debían tapar el sistema de drenaje de esa sangre para que los sacerdotes descalzos caminaran en esa sangre. Comenta ese rabí Yehudá que la sangre debía llegar hasta arriba de sus tobillos. Y cuando terminaron con el sacrificio de todos esos animales, pues destaparon el drenaje y dejaron correr toda esa sangre al torrente de Cedrón. Josefo nos comenta que el torrente de Cedrón corría rojo durante la Pascua, el jueves por la noche, precisamente cuando Jesús está cruzándolo.
Y si Cristo no veía el color de la sangre por ser de noche, seguramente olía el apestoso hedor de tanta sangre, de tanta muerte, que solamente le servía como recordatorio de que su hora había llegado. Él, nuestra Pascua, el Cordero sin mancha y sin contaminación, estaba a punto de derramar su propia sangre para salvar a los suyos. Así que se detiene frente a ese torrente de Cedrón, levanta sus ojos al cielo y dice: Padre, mi hora ha llegado. Lo más maravilloso para mí, antes de leer los versículos, que voy a leer los primeros 5 para darnos un poco más el contexto, es que Cristo, frente a su propia muerte, no se preocupa en esta oración por sí mismo. Se preocupa por sus discípulos. Implora a su Padre, ruega, dice: Padre Santo, guárdalos. En esas horas donde tú me vas a desamparar, guarda a los que me diste. Quiero que sean uno conmigo y que estén conmigo en la eternidad. Es el cumplimiento en un sentido de la forma que Juan introduce el discurso del aposento alto, diciendo que Cristo los amó hasta lo sumo. Vamos a leer esos primeros 5 versículos de Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oremos una vez más, hermanos. Padre Santo, te glorificamos y te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, por su vida, por su muerte, su resurrección, por la esperanza de su venida. Te damos gracias por enviarnos el Espíritu Santo, que nos revela tu gloria en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, en esta noche, que tú nos permitas ver un poquito más de tu gloria, de conocer un poquito más de quién eres, para poder expresar nuestra gratitud y adoración. Lo pedimos para la gloria de Cristo. Amén. Vamos a dividir este pasaje solamente en 2 elementos, 2 formas en que vemos lo que es nuestra esperanza. Primero, en el primer versículo, la gloria de Dios, y luego el conocimiento de Dios en los versículos del 2 al 3. Pero quiero hablar un poquito más del contexto de esta sección. Este capítulo, Juan 17, ha sido llamado el lugar santísimo de la Biblia, porque realmente estamos dentro de la misma presencia de la Trinidad, escuchando una conversación intertrinitaria, es decir, entre el Padre y el Hijo, de que Cristo está platicando con su Padre. Ahora, Cristo siempre oraba sin cesar, siempre estuvo en comunión con su Padre, pero no ora mucho en voz alta. Ora aquí en voz alta para que escuchemos. Es intencional. Sería, no sé si les ha pasado, si son casados, si tienen hijos, de que a veces si quieres platicar algo muy privado, pues vas a la recámara, cierras la puerta. Pero luego lo que pasa es que comienzas a hablar y luego te das cuenta que los hijos tienen la oreja ahí en la puerta, ves sus dedos debajo de la puerta y a lo mejor entonces bajas el volumen. Pero a lo mejor, como me ha tocado varias veces, hablas aún más fuerte sabiendo que están escuchando.
Y eso es lo que Jesucristo hace aquí. En el versículo 13 de Juan 17 dice, hablo esto en el mundo. Es decir, oro en voz alta. ¿Y con qué propósito? Dice, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hermoso. Y que Cristo expresa esa oración tan íntima, tan sensible, derramando su corazón delante de su Padre, y lo hace en voz alta para que podamos observar su amor, su compromiso de salvarnos. Hace unas semanas mi tía falleció, pasó a la presencia del Señor. Y por la gracia de Dios tuvimos la oportunidad, el privilegio de llegar unas horas antes de su muerte. No había tomado agua en varios días. Los doctores decían que puede vivir solamente unas horas. Y mi tío nos invitó a mi esposa y a mí a entrar ahí con ellos en su recámara. Pasamos un tiempo cantando con ella, orando con ella. Le di a mi tío, un hombre de Dios, dando un beso a su amada, hablando de ella, hablando de sus cualidades. Y salimos de ese cuarto cuando estamos manejando de regreso y Cristal y yo llorando, ¿no? Abrumados por el privilegio de presenciar un momento tan íntimo, tan hermoso. Y luego entro y leo esta oración, donde Jesucristo nos invita a presenciar el momento más íntimo, más hermoso de la historia, de escuchar el corazón del eterno Hijo de Dios en voz alta, para que escuchemos, para que aprendamos de su corazón. Hay que quitar los zapatos, ¿no? Escuchar, aprender y adorar. Ahora, también quisiera tocar un tema que a veces la gente, cuando ve esta oración y ve que Jesucristo comienza su oración orando por sí mismo, diciendo, Padre, glorifica a tu Hijo, tachan a esta oración como una expresión de egoísmo, de que Cristo está orando por sí mismo. Pero hay que aclarar de que existe una diferencia entre orar por sí mismo y orar para sí mismo. Ejemplo, si yo oro por valentía, que Dios me dé a mí valentía para evangelizar a mi vecino, eso no es una oración egoísta para provecho propio. Eso es una oración por mí, sí, pero para el bien eterno de mi vecino. Que Dios le salve, que Dios le bendiga. Quiero su bien. En la misma manera, Cristo sí pide algo por él, pero no para su propia gloria, sino que pide que Dios sea glorificado. Lo dice, glorifica a tu Hijo, ¿para qué? Para que tu Hijo te glorifique a ti. Eso es una oración humilde, una oración hermosa para la gloria del Padre y para el beneficio del pueblo de Dios. Entonces entramos en esos primeros versículos. La primera esperanza que vemos aquí es la gloria de Dios. Dice, estas cosas habló Jesús. Se refiere, entiendo, de todo el discurso del aposento alto y también marca realmente el fin del ministerio de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ya no va a enseñar más. Ya entra de plano en su rol como sumo sacerdote. El sumo sacerdote hace dos cosas: intercede y sacrifica. Vemos aquí 17, la intercesión de Cristo, luego en los capítulos 18 y 19, el sacrificio de Cristo. Cristo ha predicado todo lo que va a predicar, pero todavía le quedan esas dos lecciones de la oración y la cruz. Dice que levantando los ojos al cielo, dijo, y me impacta esa realidad de que Cristo voluntariamente se puso en una situación en donde tenía que orar, que estaba en una condición de dependencia.
muestra la humildad de Cristo, muestra la humillación de Cristo, el hecho de que Cristo tiene que orar en este momento. Hay que tomar un paso atrás y apreciar lo que está pasando aquí, porque la persona que habla esas palabras, expresa esas palabras, es el eterno Hijo de Dios, el creador de todo, el que da vida y aliento y todas las cosas al mundo entero. El que no depende de nada ni de nadie, pero ese eterno Hijo de Dios ahora tiene necesidades, necesita ayuda. Porque Cristo había agregado humanidad a su deidad, una completa, genuina humanidad. Y ahora el hombre Cristo, el que antes de su encarnación nunca había tenido una necesidad, tiene que implorar a su Padre que le ayude. Ahora, no solamente está buscando ayuda para sí mismo, también, como dije, está buscando la gloria de Dios y el bienestar de nosotros. Creo que se revela algo de su humildad al levantar los ojos al cielo, a buscar ayuda del Padre. Me recuerda el Salmo 121, ¿no? Que el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? A lo mejor algún cristiano diga: oye, pero Josías, ¿por qué es de que Jesús levantó sus ojos cuando nosotros inclinamos el rostro? ¿Debemos comenzar a levantar los ojos al cielo y hacerlo así? Bueno, no estoy seguro. Obviamente ese texto no nos indica por qué lo hizo así. Pero yo creo que parte de la razón que inclinamos la cabeza es porque estamos siguiendo el patrón del publicano, que ni siquiera pudo levantar su rostro al cielo, sino que solamente dijo: sé propicio a mi pecador. Pero Cristo no tiene pecado, Cristo no tiene vergüenza, no tiene culpa, tiene comunión perfecta con Dios, el que eternamente ha estado cara a cara con Dios. Él no tiene que esconder su rostro nunca de Dios, que es uno de los misterios más grandes de la cruz, de que en el momento de la cruz el Padre esconde el rostro de su Hijo, porque el Hijo estaba cargando todo nuestro pecado sobre sus hombros. Pero Cristo, aquí siempre comunicándose con su Padre, levanta sus ojos al cielo y pide. ¿Qué pide? Dice: Padre, la hora ha llegado. Quisiera detener solamente un poquito ahí con la palabra Padre, que creo que encontramos mucho consuelo, mucha verdad allí, porque entendemos esa relación entre padre e hijo. El hijo comparte, refleja la naturaleza de su padre. Mi hijo nace según mi naturaleza. Si yo soy un ser temporal, si yo soy un ser caído, pues mi hijo nace según mi naturaleza. Yo no puedo engendrar un tigre, yo no puedo engendrar una rana, yo tengo que engendrar hijos según mi naturaleza. Esto nos indica, si Dios es Padre de Jesucristo, de que Jesucristo también entonces es un ser eterno, un ser omnipresente, un ser omnipotente, porque nace según la misma naturaleza de su Padre. Comparte, dije nace, es un error, perdóname. El español no es mi idioma materno. Cristo es eternamente engendrado por el Padre, con una naturaleza idéntica que Él. Que Dios me perdone, me ayude a buscar la precisión. A lo mejor dice: ok, entiendo esto, pero yo soy también hijo de Dios, porque yo no soy omnipresente. Bueno, tú eres hijo de Dios por adopción. Eso es diferente que Cristo, que es hijo de Dios por naturaleza. ¿Sí? Todos entendían eso, aún los fariseos, aún los judíos. Recuerden Juan 5,
Cuando Cristo dijo de que Dios era su propio Padre, ¿qué es lo que los judíos hacían? Levantaron piedras para matarle porque entendían, decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero también el hecho de llamarle Padre creo que enfatiza la relación íntima que Cristo gozaba como hombre, ¿no? Entonces, claro, Cristo es Hijo de Dios eterno, engendrado en la eternidad, en su deidad. Pero aquí creo que Juan está enfatizando un poquito más esa relación que Jesús, el hombre, tenía con su Padre Celestial. Le llama Padre. Es algo tierno. Entendemos eso porque Dios nos ha regalado realmente varias relaciones humanas que nos ayudan a comprender relaciones eternas y espirituales. Por ejemplo, entendemos, según Efesios 5:32, de que Dios nos ha regalado a nosotros matrimonios humanos para enseñarnos algo acerca del matrimonio eterno entre Cristo y su esposa, nosotros, la iglesia. Y creo que también lo mismo es cierto de que nosotros tenemos padres, y eso nos enseña algo acerca de la realidad eterna de que Dios Padre tiene un hijo. Entonces, ¿cómo es esa relación entre padre y hijo? Bueno, es algo precioso, es algo hermoso, es algo tierno. Y Cristo aún en su humanidad disfrutaba eso. También cuando un niño tiene una necesidad, ¿a quién va? Pues corre a su Padre, así como Jesucristo hace aquí. Y dice, Padre, la hora ha llegado. Cristo reconoce que hubo un calendario divino, de que todo seguía según el plan de Dios, como Pablo dice en Efesios 1:11, que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pedro nos comenta que la cruz ocurrió según el plan predeterminado de Dios. Entonces, en el Evangelio de Juan, Jesús ha dicho múltiples veces, mi hora no ha llegado. Su mamá le pide algo, mujer, mi hora no ha llegado. Y ahora está diciendo que sí, su hora había llegado. Un momento decisivo. Y Jesucristo no huye de esa hora, sino que lo abraza. De hecho, recuerdan las palabras de Juan 12:27, que Cristo dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino la hora de glorificar a su Padre por medio de su muerte. Y luego dice, glorifica a tu Hijo. Y nuevamente hay algunos que se confunden aquí pensando de que es una petición egocéntrica que está pidiendo por sí mismo, pero no es el punto. El punto es de que Jesucristo entiende de que la única manera en que Dios Padre puede ser glorificado es por medio de Él. Vamos a tocar ese tema un poquito más cuando avanzamos en el texto. Pero pensemos en lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios es ese conjunto de perfecciones que hace que Dios sea el ser más majestuoso, más extraordinario posible. Ese conjunto de todas sus perfecciones, su santidad, su justicia, su amor, su misericordia, su paciencia. Y esa gloria de Dios que moraba eternamente en la persona del Hijo de Dios, en este momento está velada. Claro, hubo un momento en el monte de transfiguración que Pedro, Juan y Jacobo pudo ver algo de la gloria de Dios brillando en la faz de Jesucristo, pero realmente en este momento nadie pudo ver esa gloria. Y Cristo dice, por favor, Padre, quiero que uses mi cruz, que uses esta hora redentora, que uses la cruz, la resurrección, mi ascensión, para brillar
mi gloria, para mostrar al mundo mi gloria. Que todo brille como el sol, pero tenemos que regresar a la segunda mitad del versículo para ver el por qué el Hijo pide esto. Porque dice, Dios, glorifícame para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y algo muy importante, no voy a pedir que saquen sus plumas para cortar una palabra, pero la palabra también no está presente en el idioma original. Y creo que se lee más fuerte el punto cuando lo quitamos de la traducción. Cristo dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. No es dame un poco de gloria para mí y un poco de gloria para ti. Es glorifícame a mí y la única razón que quiero que me glorifiques es para que tu nombre sea glorificado, para que tu persona sea glorificado. Quiero que toda mi gloria te glorifique a ti. Un motivo absolutamente puro. Y creo que es difícil para nosotros para comprender, porque nosotros luchamos tanto con el orgullo. Nosotros cuando oramos y decimos, Dios, que tu nombre sea glorificado, ahí en algún lugar de nuestro corazón pecaminoso está ese deseo de, bueno, ya, si salgo bien no sería malo. Pero Cristo dice, yo quiero que toda mi gloria te glorifique a ti. Ahora, esto nos hace maravillar aún más de la Trinidad, yo creo, de que nuestro Dios es uno. ¿Sí? Un solo ser, una perfecta unidad, pero tres personas dentro del ser de Dios. Y a veces cuando pensamos en el amor de Dios por su propia gloria, tendemos a caer en la trampa de ver que Dios es egoísta, porque ¿cómo que Él solamente quiere su gloria? Siempre buscando su propia gloria. Pero un texto como el discurso del aposento alto nos ayuda muchísimo, porque nos ayuda a ver de que el Espíritu Santo nos revela la gloria del Padre en la faz de Jesucristo, porque existe un amor intertrinitario, de que el Espíritu Santo ama al Hijo, por esto quiere lucir toda su gloria a nosotros, y el Hijo ama al Padre y por eso quiere glorificarle. Es maravilloso. Cristo dice en Juan 7:18 que buscaba la gloria del que le envió. Y otra vez, tomemos un paso atrás para pensar en cómo esto funciona. Dios es invisible, amén. Dios es incognoscible. Nosotros no tenemos la capacidad de conocer a Dios ni de ver a Dios, a menos de que Él se manifieste a nosotros en este cosmos físico. Y es debido a esto de que el primer mandamiento que vemos en los 10 mandamientos, el primer imperativo, por decirlo así, ¿cuál es? No te harás imagen. ¿Por qué dice no te harás imagen? Porque ninguna imagen física en este mundo puede representar perfectamente a la gloria invisible de nuestro Dios. Cada vez que alguien hace una imagen, esa imagen roba gloria de Dios que ningún objeto, ninguna imagen física podría representarlo. Pero llegamos al Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que Pablo nos dice en Colosenses 1:15? Que Cristo es la imagen, es decir, imagen visible del Dios invisible. No te harás imagen, no te postrarás delante de ninguna imagen, porque ninguna imagen puede representar a Dios. Ninguna imagen puede brillar y reflejar la gloria de Dios. Y Pablo dice, Cristo es la imagen delante de la cual nosotros nos postramos. Porque Él, Hebreos 1:3, es la representación exacta de su naturaleza.
Porque cuando ves a Jesucristo, estás viendo al Padre. Porque Pablo dice en 2 Corintios 4:6, resplandece toda la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y la promesa principal de este pasaje en el discurso del aposento alto, en los capítulos 14 al 16, es de que Jesucristo regresaba al cielo y que nos manda, nos envía el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito del Espíritu Santo? Glorificar al Hijo, mostrarnos al Hijo, revelarnos la gloria de Cristo. Pero, ¿qué es lo que Cristo nos refleja? Cuando vemos a Cristo, ¿qué es lo que estamos viendo? La misma gloria de Dios. En Cristo vemos toda la gloria de Dios. Entonces, la petición de Cristo cuando Él dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, es: Dios Padre, quiero que vean mi gloria para que digan, wow, tu Padre es majestuoso. Tu Padre que es invisible, que no puedo ver, que no puedo conocer. Cuando veo su gloria en tu cara, qué glorioso es tu Padre. Esa es la petición del Hijo. Glorifícame a mí. Muestra, Padre, tus atributos en mi obra redentora para que los míos, los escogidos que me has dado, para que ellos puedan ver tu gloria en mi cara. ¿Ves que eso no es una petición egoísta? Es una petición de que su Padre sea glorificado. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Nuestra esperanza es tener la oportunidad poco a poco hoy en día y luego totalmente después de la muerte de ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No hay mayor esperanza que esto. Que un día veremos a Cristo tal como Él es. Y cuando vemos a Cristo como Él es, veremos toda la gloria de Dios, representada en la imagen visible de Cristo, que refleja la gloria invisible de Dios. Pasemos a nuestra segunda esperanza, que es conocer a Dios. Conocer a Dios. Versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne. Dice que, Dios Padre ha dado potestad al Hijo sobre toda carne, es el punto. El Padre ha entregado toda autoridad al Hijo. Por ejemplo, en Juan 5:22, el Padre ha dado todo el juicio al Hijo. Toda autoridad para reinar. Recordarán las palabras de la Gran Comisión en Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tiene toda la autoridad. No comparte esa autoridad con nadie más. Está totalmente centralizado en la persona del Hijo. Por eso el Padre le dice, siéntate aquí a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No puede haber una autoridad más suprema que esto, ¿no? Que Dios está matando a los enemigos de Cristo y construyendo un reposapiés para que el Hijo descanse bien. Toda autoridad. Ahora, ¿qué debe hacer con esa autoridad? Continúa el versículo. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Una frase tan impregnada de verdades. Lo maravilloso de ese capítulo es de que utiliza el vocabulario más sencillo, más simple posible. Estudias griego 2 meses y puedes leer este capítulo. Pero refleja verdades tan increíbles, tan profundas acerca de nuestro Dios. Cristo va a dar vida eterna. Noten que este verbo, ese concepto es algo futuro. Que Cristo va a dar vida eterna por medio de su cruz y resurrección. Y va a dar vida eterna a los que el Padre ya le dio.
los que le diste tiempo pasado. ¿Sí? Entendemos ese concepto de elección, ¿sí? De que somos el regalo del Padre al Hijo. La esposa de Cristo, los creyentes de toda época, los que el Padre prometió al Hijo. Y la pregunta es, ¿cuándo es de que el Padre nos dio al Hijo? Si está hablando de dar vida eterna a todos que le diste. Es un misterio que en un sentido explota la mente, porque nos regresa a la eternidad pasada, el momento cuando Dios regala a nosotros a Cristo. Tito 1:2 lo pone así, que Dios prometió dar vida eterna desde antes del principio de los siglos. Y si vuelves a pensar en esto, si Dios prometió dar vida eterna desde el principio de los siglos, ¿a quién le prometió esto? ¿Quién existía antes de la fundación del mundo que podría recibir esa promesa? Es una promesa del Padre al Hijo. Son las únicas opciones que existen. Solo el eterno Hijo cara a cara con su Padre. Entonces ahora el Hijo dice, Padre, la hora ha llegado en que tú cumplas con lo que me prometiste en la eternidad pasada, de entregarme los que me vas a regalar. Glorifícame para poder hacer lo que me prometiste, para dar vida eterna a esos que me diste, los que me van a adorar, para que así vean toda tu gloria y tu majestad. La hora ha llegado de ser crucificado, de resucitar en los muertos. Y esa obra es el medio por el cual Cristo da vida eterna a los suyos. Noten de que no es algo que hace a todo mundo. Un sacerdote hace dos cosas, intercede y sacrifica, ¿sí? Y lo que vemos aquí en Juan es de que Cristo ora por los suyos. Dice en el versículo 9, no ruego por el mundo, solamente por los que me diste. Y Cristo se sacrifica por los suyos. Versículo 19. Por ellos yo me santifico. Se refiere a la cruz. Yo me aparto para cumplir la obra que me has dado. Yo me santifico a mí mismo por ellos. Cristo intercede y Cristo se sacrifica por nosotros. Increíble, increíble privilegio. Pero nuevamente, ¿cuál es el medio? ¿Cómo es que Cristo va a glorificar a su Padre? Dice al dar vida eterna, que simplemente genera la pregunta, ¿qué es la vida eterna? Y en eso quiero concentrar el resto de nuestro tiempo en el versículo 3. Que Cristo nos da la definición de lo que es la vida eterna, lo que es nuestra esperanza. La vida eterna es nuestra esperanza, amén. Una esperanza viva. ¿Qué es vida eterna? ¿Qué es nuestra esperanza? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué esperamos? Y Cristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vida eterna según Cristo es tener una relación íntima, personal con Dios por medio de Jesucristo. Ya saben que el verbo conocer en la Biblia, cuando es una persona conociendo a otra persona, no se trata de saber datos de la persona, se trata de una relación íntima con la persona. Es como en Romanos 8, de que los que antes conoció Dios, es que antes amó. Por eso tenemos varios lugares en donde el verbo conocer se usa como eufemismo para una relación íntima entre maridos. Es una relación la más íntima posible. Vida eterna es estar unido a Dios en esa relación íntima. Y Jesucristo explica esto de manera muy explícita en el versículo 21 del capítulo.
en donde explica en un sentido el propósito principal de su petición. Dice, versículo 20, mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, está orando por nosotros. ¿Y cuál es la petición? ¿Cómo es que Cristo intercede por ti y por mí? ¿Cuál es la petición? Versículo 21, para que todos sean uno. Ahora, algunos lo sacan de su contexto y piensan que se trata de la unidad entre hermanos. Que vivamos en armonía, y esto preocupaba a Jesucristo, pero no es el punto. Vean cómo Cristo define esa unidad. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Yo quiero que ellos tengan unidad conmigo como la unidad que yo tengo contigo, Padre. Es decir, Cristo quiere que nosotros tengamos una relación, una comunión tan íntima con Él como Él tiene con su Padre. ¿Y sabes qué? El Padre dice que sí. Esa es nuestra esperanza. La vida eterna es tener una relación con Dios tan íntimo y tan hermoso como el Hijo tiene con su propio Padre. Es maravilloso. Por eso Cristo tenía que ser glorificado, porque la única manera en que nosotros vamos a conocer a Dios es por medio de su imagen visible, por medio de Cristo. No puedes conocer a Dios aparte de Jesucristo. No existe ninguna otra imagen que puede presentarte a Dios. Como Juan relata en Juan 14:6, no hay otro camino. No hay otra manera de llegar a la vida, solamente Cristo. Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pero si tienes al Hijo, tienes al Padre. Pero en Juan 2:23, el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Hermanos, nuestra esperanza es la vida eterna. Y la vida eterna que comienza hoy para el creyente es comenzar a conocer a Dios, conocer sus perfecciones, tener una relación íntima, personal con nuestro Creador y pasar toda la eternidad disfrutando de esa comunión, de esa relación. Que vamos a estar aquí en una nueva tierra, una tierra renovada, reinando con Cristo, en cuya faz brilla toda la gloria de Dios, que nos permite tener una relación con ese Dios invisible, omnipresente, que llegamos a conocer por medio de Jesucristo. Pero también tenemos que terminar con una exhortación, una amonestación. Porque si la vida eterna es conocer a Dios, entonces la muerte eterna es no conocerlo. Y más bien no ser conocido por Él. Mateo 7:23, Cristo dice a los impíos, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La condenación que Cristo trae al mundo es de que el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces te imploro, te exhorto, te invito de que tú puedes comenzar a saborear, tú puedes comenzar a disfrutar de tu esperanza hoy. Si conoces a Dios por medio de Jesucristo, si tú abandonas tu pecado y abrazas a Cristo como Señor y Salvador, de que Él murió en la cruz para perdonar tus pecados, que resucitó para tu justificación, que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti, Cristo te invita hoy a comenzar esa relación íntima con Dios, de conocer a Dios, que solamente va a aumentar más y más y más, y luego cuando dejamos estos cuerpos caídos,
conocerle perfectamente y disfrutar de todas sus perfecciones. Hermanos, tenemos que dejar nuestro pecado y buscar que el Espíritu Santo nos muestre la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, porque eso es nuestra esperanza eterna. Nada es mejor que esto. A veces estamos tan concentrados en las cosas de aquí que, ¿qué voy a hacer con esto, con mi trabajo, con mi matrimonio? Y nos olvidamos que lo principal es ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo principal es conocer a Dios. Esto es nuestra esperanza. Conocer todos sus atributos, enamorarnos de Dios por medio de Jesucristo. Esto es mi oración para nosotros en esta noche. Vamos a terminar con oración. Señor, qué privilegio el haber escuchado esta petición de parte de nuestro Señor Jesucristo de querer ver que nosotros podamos apreciar y adorar la gloria de Dios por medio de su obra de redención. Y te rogamos, Señor, de que tú nos ayudes a buscar conocer más de nuestro Señor Jesucristo, de estudiar sus atributos, de buscarle en su palabra, de hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas para que podamos no solamente hacer todo para glorificarle, sino también vivir nosotros como Él, buscar imitarle en todo y disfrutar de una unión, una unidad con Cristo, como Cristo disfruta contigo, Padre. Y gracias de que, aunque aquí en este mundo caído nuestra relación contigo es frustrante, de que nuestro pecado tantas veces vela tu gloria de nuestros ojos, esperamos el día en que Cristo regrese por nosotros y nos quita esos cuerpos caídos y que nos dé la capacidad de ver a Cristo tal como Él es. Ayúdanos a depositar toda nuestra esperanza en este momento donde vamos a poder conocerte a ti, Padre, por medio de Cristo de manera perfecta, eterna. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.